favor, vamos a abrir la palabra de Dios en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, y vamos a leer solamente un versículo. Jueces 6, solamente un versículo, versículo 24. Jueces 6, 24. ¿Ya lo encontró? ¿De un fuerte amén? No lo han encontrado. Sigan buscando, hermanos. Jueces está en la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces. Amén. Jueces 6, versículo 24. Solamente un versículo y vamos a verlo todos juntos. 1, 2, 3. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dios, gracias por tu palabra y pido que nos hables a nuestro corazón. Pido, Señor, que nos escudriñes. Padre, nos muestres cuánto necesitamos de Dios, que nos da paz, que es nuestra paz, que es el príncipe de paz, para que podamos, Señor, vivir de tal manera que la paz de Dios sobrepase todo nuestro entendimiento y guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pido, Dios, que bendigas también la clase de atrás con los niños y te manifiestes, Dios, con el maestro desde el poder de Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Sigue, hermanos, la serie de mensajes de los nombres de Dios. A ver, levanten la mano. ¿Quién se acuerda de qué nombre prediqué la semana pasada? La semana pasada. ¿Quién levanta su mano? Hermana Ruth, ¿de qué prediqué? Jehová Jireh. Jehová Jireh, que quiere decir Dios provee. Dios provee o Dios proveerá. Y la semana antepasada prediqué de Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Hoy vamos a hablar de Jehová Salom. Quiero que abra conmigo en el versículo 24. Ahí en el versículo 24. Y quiero que veamos este versículo otra vez. Dice la escritura, versículo 24, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Jehová, hermanos, ¿recuerdan el origen del nombre de Jehová? El origen del nombre de Jehová es Yahvé. Y Yahvé viene de 4 consonantes, que es la Y, la H, la W y la H. Y estas 4 consonantes después se les dieron vocales para poder pronunciarlas, y de acuerdo a la pronunciación en alemán se cambió la Y por J, por eso decimos Jehová. Pero la raíz de Jehová es Yahvé, que quiere decir el Dios eterno, el que es, el que era y el que ha de ser, el Dios eterno. Amén. Eso es lo que significa Jehová, y es el que salva, es el Dios que salva. Ahora, cuando vamos a ver rápidamente, quiero tratar de dar el bosquejo en unos minutos, no quiero tardar mucho, pero vamos a ver primeramente por qué Gedeón dijo en el versículo 24 que iba a edificar altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. ¿Por qué razón Gedeón edificó este altar que lo llamó Jehová Salom? Esto es, Jehová es paz. Eso es lo que significa Jehová Salom. En inglés se pronuncia Shalom, pero en español no tenemos la S y la H como una letra que se pronuncian. Tenemos la CH, pero no SH. Entonces es Jehová Salom en español. Ahora, ¿qué es la paz, hermanos? Voy a comenzar primeramente describiendo qué es la paz. La paz, en la definición bíblica,
no es igual a la paz en la definición del diccionario. Cuando pensamos en paz, le voy a decir la definición del diccionario. La definición del diccionario es situación en la que no existe lucha armada en un país. Eso es lo que significa paz en el diccionario. No existe lucha armada en un país. Otra definición de diccionario: relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Es lo que significa paz en el diccionario. Otra definición: acuerdo alcanzado entre las naciones por las que se pone fin a una guerra. Cuarta definición de paz en el diccionario: ausencia de ruido o ajetreo en un lugar. Esas 4 definiciones, de acuerdo a lo que esas 4 definiciones acaban de decir, ¿quién pudiera decir, pastor, de acuerdo a esas 4 definiciones yo tengo paz? ¿Pudiera usted levantar la mano y decir, yo tengo paz de acuerdo a esas 4 definiciones? ¿Hay guerra en ese país, hermanos? No, entonces levantamos la mano ahí, ¿verdad? Segunda definición: ¿está usted en armonía con todas las personas? ¿Tiene un enemigo? ¿Está en pleito con alguien? Bueno, la mayoría aquí podemos levantar la mano, ¿no? Estoy en paz, no tengo ningún enemigo, no estoy en pleito con nadie. Sí, aunque quizá hay alguien que diga, pues pastor, estoy en pleito con mi esposa o mi esposo, mis hijos. Bueno, entonces no tiene paz, es la verdad. No hay paz allí, porque mientras hay guerra, hay conflictos entre 2 personas y las 2 personas están poniendo de su parte para el conflicto, no hay paz. Tercera definición del diccionario: acuerdo alcanzado entre las naciones por las que se pone fin a una guerra. Ahí yo creo que todos podemos levantar la mano. Tenemos paz. En esta nación no hay una guerra donde los ejércitos van a invadir nuestra casa, van a entrar con ametralladoras a matarnos porque están en guerra contra ese país. No es el caso, gracias a Dios por eso. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar. Pues no tenemos ruido aquí, no hay ajetreo, entonces podemos decir estamos en paz. Es la definición del diccionario, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿eso es lo que Jehová es? Jehová es ausencia de ajetreo, ausencia de ruido. Jehová es paz entre 2 naciones, donde no hay conflictos armados, donde no hay un ejército contra otro ejército. Creo que no. La palabra paz es más que eso en la Biblia. La palabra paz en la Biblia es mucho más amplio, es mucho más profundo. La palabra paz en la Biblia tiene un significado rico, similar con el estado que Adán y Eva tenían en el paraíso. Podemos decir que Adán y Eva, hermanos, tenían paz. ¿Por qué? Porque primeramente Adán y Eva estaban en paz con Dios. Es lo más importante de la paz. Hay paz cuando una persona está en paz con Dios. Ellos tenían paz. Y no solamente eso, pero no tenían ningún problema con el pecado. Adán y Eva, hermanos, cuando Dios los puso en el paraíso, no tenían problema con el pecado. Ellos no conocían el pecado no lo estaba afectando de ninguna manera porque no había entrado el pecado al mundo. Recuerden, el pecado entró al mundo por Adán. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Vemos que cuando Adán pecó, se acabó esa paz que Adán y Eva tenían antes de que el pecado entrara. Por lo tanto, la paz es como estar en un paraíso, en un estado de paz, donde estamos en completa paz con Dios. Ahora, quiero definir por qué Gedeón llamó al altar Jehová Salom. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando con Gedeón. Vea conmigo, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios y vamos al libro de Jueces capítulo 6 versículo 1. Vamos a ver por qué Gedeón dijo Jehová Salom.
Jehová es paz. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Primeramente, los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas. Había opresión. Dios, dice la palabra de Dios, Dios los había entregado en mano de los madianitas. ¿Por qué Dios los entregó a los madianitas? Por su pecado, hermanos. Cuando nosotros cometemos pecado, perdemos la paz. La paz de Dios. Recuerde, hay 2 tipos de paz en la Biblia: la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios viene por la salvación. La paz de Dios es la que nosotros experimentamos diariamente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en una quietud interior que nos da solaz a nuestro ser. Los israelitas pecaron contra Dios, hermanos, y Dios los entregó en mano de los madianitas. Por lo tanto, los israelitas perdieron la paz de Dios. Ellos estuvieron oprimidos por 7 años. Quiero que se pregunte, hermano, ¿hay algo que lo oprime? ¿Hay alguien que le oprime? ¿Hay algo que a usted lo tiene estresado? Si la respuesta es sí, hermano, necesitamos recuperar esa paz de Dios. Porque Dios es Jehová Salom. Dios es paz. Y Él da la paz, no como el mundo la da. Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dios nos da una paz verdadera, una paz más allá del diccionario, una paz más allá de la ausencia de conflicto o la ausencia de ajetreo o de ruido, pero una paz interior. Amén. Que solamente en Cristo podemos conocer. Amén. Los israelitas estaban oprimidos, estaban estresados. Los israelitas estaban angustiados. Hermano, algo te angustia. Yo me pregunté todo el tiempo que estaba estudiando, Señor, háblame a mi corazón. Yo quiero predicarle a mis hermanos como otro ser humano que está batallando y viviendo en un cuerpo de pecado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde vamos de mal en peor. Y la verdad, hermanos, es que todos batallamos con aflicción, todos batallamos a veces con estrés, todos batallamos con angustia, todos batallamos con problemas, pero lo que Dios nos quiere enseñar esta noche es que Él es Jehová Salom, Él es paz. Amén. Y Él quiere darnos esa paz todo el tiempo, amado hermano. No solamente Dios quiere que tengamos la paz con Dios, esto es la salvación de nuestra alma, pero Dios quiere que tengamos esa paz de Dios todo el tiempo. Que podamos vivir en paz momento a momento, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que lleguemos con Cristo, hermanos. Amén. Esa es la paz que Dios quiere que tenemos, o que tengamos. Entonces, vemos por qué razón Gedeón construyó el altar Jehová Salom. Primeramente porque antes de construirlo, Israel estaba en aflicción, en opresión, en estrés, en angustia por causa de Madián. ¿Por qué estaban en angustia? Vea lo que dice versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Yo no entiendo, hermanos, no entiendo lo que es vivir así. Los israelitas estaban tan afligidos, tan oprimidos, estaban tan atemorizados de los madianitas, que los israelitas, hermanos, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y ahí vivían. Imagínense que usted deja su casa y se va a vivir a una cueva.
usted deja su casa y se va a vivir a una caverna y al lugar fortificado. ¿Por qué? Porque hay enemigos que lo están oprimiendo. Hay enemigos que lo están afligiendo. Hay enemigos que lo están angustiando todo el tiempo. Y por esa razón usted deja su casa y se va a esa caverna. Ahora, pastor, eso no pasa, pastor. A veces no, hermanos, no como lo está describiendo en la Biblia literalmente, pero sí pasa que muchos de nosotros dejamos o perdemos la paz de Dios y nos metemos en una caverna. ¿Cómo se llama, pastor, la caverna? Depresión. La caverna de la depresión. Hay gente, hermanos, que vive en una cueva. Gente que vive como el avestruz, con la cabeza escondida, porque tienen temor a enfrentar la vida. Tienen temor a enfrentar los problemas, tienen temor a enfrentar las adversidades que trae todos los días la vida. Tienen temor a aceptar sus circunstancias. Y por esa razón prefieren irse a una cueva, meterse en una caverna, aislarse de todo el mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tenemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a pesar de que hay adversidad y que hay dificultad, Dios nos da la paz. Fíjese qué hermosa es la paz de Dios. Que la paz de Dios nos la da el Señor, aun cuando tenemos adversidad, aun cuando tenemos opresión, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos enemigos que nos persiguen a veces sin causa. Aún así Dios nos da la paz. Podemos tener esa paz de Dios. Esa paz, hermano, que ejemplificó el Señor Jesucristo. Usted ve al Señor Jesús, hermano, Él tenía paz. Él no tenía temor, Él no estaba en aflicción, Él no estaba estresado, Él no estaba afanado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es el Dios de paz. De hecho, la Biblia lo describe como el príncipe de paz en Isaías 9:6. Entonces sí, hermano, a veces nos metemos a las cuevas. Estamos aislados. A veces nos metemos a las cavernas. No queremos tener nada que ver con nadie. Déjenme en paz, estoy aislado. Estoy en la caverna, tengo temor. Me estoy escondiendo de todo mundo. Nos falta paz. Pero note, no solamente esto le pasaba a los israelitas. Note lo que dice, hermanos. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Hermano, tienes enemigos que te están continuamente atacando. Los madianitas atacaban a los israelitas. Me recuerda, hermano, el caso de los bullies en la escuela. Los bullies atacan sin causa. Los bullies tienen en su forma de ser el aspecto de caer por sorpresa, caer cuando menos los esperan. Y ahí va el bully y ve a la víctima y le va a hacer burla, o le va a decir palabras ofensivas, o le va a quitar su mochila, o le va a hacer repelar etcétera. Así es, el bully ataca. Pero nosotros, la mayoría que no estamos en la preparatoria, no estamos en la escuela, no tenemos un bully que nos ataque, pero quizá tienes a alguien que te ataca continuamente. Quizá podemos decir, un esposo te ataca. Espero que no sea el caso, pero hermanos, sucede. Vivimos en la carne a veces y estamos expuestos a tipo de ataques. O tienes una esposa que te ataca, o tienes un hijo que te ataca y te reprocha y te echa en cara y te reclama. Pero hijo, yo he hecho lo mejor para criarte. Hijo, te he dado todo. Hijo, me he esforzado. Hijo, ¿por qué me dices eso? Me lastimas mi corazón. Y ahí te está atacando.
O quizá un hermano que de repente ya no te saludó, un hermano que te sacó la vuelta, un hermano que te inventó una calumnia y ahora está la gente chismeando acerca de ti, pero tú no hiciste nada para merecerlo. ¿Por qué? Hermano, porque estamos en este mundo y en este mundo vamos a encontrar aflicción. En este mundo todos ofendemos muchas veces, aún nosotros cristianos. Nos van a atacar, hermanos. Pero Dios dice que aun cuando nos ataquen, Él es Jehová Salom. Él es Jehová, que es el Dios de paz. Él nos va a dar paz, hermanos. Él nos da paz, como el mundo no nos la puede dar. Bueno, pastor, sí, lo acaba de decir, sí pasa. Pero yo no lo siento. Ok, entonces, ¿qué tal, hermanos? Cuando el enemigo nos ataca. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo nos ataca todo el tiempo, hermanos. ¿Qué tal cuando el mundo nos ataca? No puedes estar sentado en una plaza totalmente tranquilo sin que el mundo te ataque con ideas de una persona que va pasando, o te ataque con pensamientos, o te ataque con sentimientos, porque vivimos en un mundo de pecado y hay ataques, sino directos, indirectos, sino filosóficos. Todo el tiempo hay ataques, hermanos. Nuestra misma carne nos traiciona, nuestra misma carne saca pensamientos, saca deseos, saca concupiscencias de lo más profundo de nuestro ser, que están hirviendo porque somos hombres de carne y hueso, y nos atacan esos pensamientos que pensamos que nunca íbamos a pensar otra vez. Pero nos vienen porque somos humanos, hermanos. Pero en todo esto tenemos a Jehová Salom. Tenemos a Jehová, que es paz, el Dios de paz, el Dios que nos da la paz que solo Dios puede dar, una paz interior, una paz donde estamos en solaz, una paz donde estamos confiados en el Señor, una paz donde estamos en las manos del Señor y todo está bien con Dios, hermanos. Él nos va a librar. Los madianitas, dice la palabra de Dios, hicieron a los israelitas meterse en las cuevas, a las cavernas. Versículo 3, los atacaban. Versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Hermanos, los madianitas destruían, ellos eran como una plaga. Llegaban a Israel y cuando veían frutos o veían cosechas o veían cosas buenas de los israelitas, los atacaban y los destruían todo lo que tenían. Y note versículo 4, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Imagínense, hermano, esta situación. Póngase en los zapatos de los israelitas. Son ingratos. Están destruyendo todo lo que tienen. Ahora recuerden, los israelitas, hermano, habían pecado contra Dios. Así es. No olvidemos que ellos habían pecado contra Dios y necesitaban arrepentimiento, necesitaban buscar al Señor. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios, versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas, enemigos de Israel, eran innumerables, eran, hermanos, incontables sus camellos, sus ejércitos eran como langostas, dice la palabra de Dios. Versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos, Israel estaba empobreciendo por causa de los enemigos. ¿Qué es la paz, hermanos? Quiero definir la paz bíblica, empezar a definirla. La paz bíblica, hermanos, en vez de pobreza, nos da prosperidad. La paz de Dios prospera. Y no esté pensando en dinero, porque la paz de Dios, poco, si no es que nada, tiene que ver con dinero. La paz de Dios tiene que ver con nuestro interior, que podemos tener paz aún sin tener dinero en la bolsa o en el banco, aún sin tener trabajo porque lo perdimos, podemos tener paz. La paz de Dios nos quita esa pobreza
que nos da el enemigo, el diablo, el mundo, la carne, y nos la cambia por una prosperidad que tenemos en Cristo Jesús, porque Él nos da esa paz. Y no solamente nos da esa paz, pero Dios nos va a bendecir. Recuerde que la paz de Dios viene, hermanos, como un resultado de arreglarnos a cuentas con Dios. Dios dice: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Hermano, Dios no dejará para siempre caído al justo. Si usted está bien con Dios, vamos a pasar por ataques, vamos a pasar por robos, vamos a pasar por destrucción, pero Dios nos va a levantar. Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a ayudar, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dios nos da la paz cuando estamos con Él, cuando estamos viviendo una vida espiritual, una vida llena de Dios, llena de su presencia, obviamente de su poder. Dios nos prospera. No vamos a estar sufriendo esas angustias y esos temores. Hermano, es normal tener temores, es normal tener angustias, es normal de vez en cuando sentirse estresado, pero no es normal vivir angustiado, no es normal vivir estresado, no es normal vivir atemorizado, porque eso es opuesto a la paz de Dios. Sí tenemos paz, pero sí tenemos temor, sí tenemos angustia, pero Dios nos lo quita, hermanos, porque Él es Dios de paz. Él es Jehová Salón. Él nos quita ese temor. Él nos quita esa ansiedad. Él nos quita todo eso, hermanos. Por eso Él es Jehová Salón. Él, hermanos, la paz de Dios es que Él nos va a dar y nos da prosperidad. La paz de Dios es que Él quita el quebrantamiento y nos da cabalidad, nos permite estar completos. Israel estaba quebrantado, hermanos, por los madianitas, porque les robaban las cosechas, porque los atemorizaban, porque hacían terrorismo a los israelitas. Ellos estaban quebrantados. Pero, hermanos, cuando Gedeón construyó ese altar, Jehová Salón, es porque venía la salvación de Dios. Es porque Dios se iba a manifestar poderosamente a través de Gedeón. Y Dios le dijo a Gedeón: ve y salva a mi pueblo con esta tu fuerza. Yo estoy contigo. Hermano, el quebrantamiento de la aflicción, del pecado, cuando Dios se manifiesta como Jehová Shalom o Jehová Salom, Dios los hace completos. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios creo que es Colosenses 3:10: vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo nos hace completos. Hermano, cuando nos falta la paz porque hemos pecado contra Dios, cuando nos falta la paz porque hemos confiado en nosotros mismos, en nuestra carne, cuando nos falta la paz porque estamos dando la espalda a Dios, Dios quiere completarnos con su paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que solamente Dios nos puede dar. La paz de Dios, hermanos, es seguridad. Estamos seguros en la paz de Dios. En el mundo hay peligro, en el mundo hay aflicción, pero dijo Cristo: confiad, yo he vencido al mundo. Dijo Cristo: yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. En mí están seguros. La paz, hermanos de Dios, es vida, contrario a la muerte que trae la falta de paz. Hermano, ¿cuánta gente por falta de paz interior acaban quitándose la vida? No encuentran paz, no encuentran propósito, no encuentran el gozo, no encuentran por qué estar en este mundo. Sienten que en su cueva, en su caverna, a nadie les importa lo que les pase, y acaban creyendo una mentira, viviendo un engaño. Se quitan la vida porque les falta la paz de Dios. Y primeramente, muchas de estas personas, la paz más importante que les falta es la paz con Dios, el ser salvos.
tener a Cristo como Salvador. Amén. Y después la paz de Dios, esa paz que está a pesar de las pruebas con nosotros todo el tiempo. Una gracia divina. La paz de Dios es, hermanos, profunda. La paz de Dios es hermosa. La paz de Dios es más que solamente ausencia de conflicto. La paz de Dios es, hermanos, una perfecta armonía entre el cristiano y su Dios. Estamos en armonía con Dios. Estamos en armonía con Dios, por lo tanto estamos en armonía con la gente. Estamos en una unión con Dios. Y por lo tanto tenemos la gracia de Dios y todas las promesas y todos los recursos divinos que Dios nos da, hermanos. La paz de Dios significa que tenemos bienestar. Un bienestar, hermanos, que afecta todo nuestro ser. La paz de Dios es un bienestar que comienza en nuestro espíritu y afecta nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, llega a los pensamientos y hasta toca nuestro cuerpo, hermanos. Estoy convencido que muchas de las enfermedades que sufrimos vienen por falta de paz. El Señor dijo en Proverbios 3, dice la Biblia, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice, y será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Si tuviéramos paz, hermanos, menos estrés. Estaba leyendo un libro para el mensaje y hablaba del reino animal y cómo los animales se estresan en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando la cebra está huyendo del león, la cebra se estresa y la sangre corre y ella huye del cazador, el devorador, del depredador y trata de ganarle al león. El león se estresa persiguiendo a la cebra, pero cuando esa situación se acaba, o se acaba el estrés o se acaba la cebra, una de las dos. Pero se acaba, amén, hermano. El problema con nosotros es que el estrés no se acaba. Despertamos con estrés. Mediodía tenemos estrés. Por la tarde tenemos estrés. Y en la noche tenemos estrés. Y así es día tras día tras día. Y hermano, eso nos afecta a nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que está faltando? La paz de Dios. El confiar en Dios, el tener ese bienestar que afecta a nuestro ser por estar en paz con Dios. Somos salvos, Dios está de mi lado, Dios está conmigo, Él me va a dar prosperidad, Él me va a dar salud espiritual, Él me va a dar integridad, Él me va a dar vida espiritual en abundancia y vida física en su voluntad. Él me va a quitar el quebrantamiento, me va a librar de los peligros. Amén. Eso es la paz de Dios. Saber que hemos confiado en un Dios que nos quita, hermanos, todos los temores, todas las angustias, porque Él está con nosotros. Ahora, primeramente, el bosquejo, hermanos, bien rápido. El bosquejo son algunos puntos, pero son 4 puntos. El primer punto, ya lo mencioné. ¿Por qué Gedeón le hizo un altar a Jehová Shalom o Jehová Salom? Primer punto, ya lo mencioné. Porque los israelitas estaban en continua angustia y temor. Se hicieron cuevas, cavernas, ataques y robos, destrucción y hambre, devastación, pobreza, y escondían el trigo. Segundo punto, ¿por qué Gedeón le hizo un altar a Jehová Salom? Porque los israelitas clamaron a Jehová. ¿Cómo tener paz? ¿Dónde se compra la paz? ¿Cuánto cuesta un kilo de paz o una libra de paz? Y yo quiero esa paz. ¿Qué pastillita me tomo? ¿A dónde voy de vacaciones para encontrar la paz? Hermanos, la paz solo se encuentra en Cristo. La paz solo te la da Dios. Por eso hay que pedírsela. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, entre ellas la paz de Dios. Amén. Cosas que no conocemos. Note versículo 7, trato de seguir el bosquejo del libro para enseñar la palabra de Dios. Versículo 7 de Jueces 6, dice la Biblia, dice la Escritura, Jueces 6, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel, ¿qué dice, hermano? Clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la cárcel de servidumbre. Cuando ellos clamaron, Dios contestó. Hermano, Dios contesta oración. Amén. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a Filipenses 4, 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice? Lea conmigo, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Si clamamos por paz, si oramos por paz, Dios nos va a oír, Dios nos va a contestar. Y Dios va a mandar a Gedeón a nuestra vida. Estoy hablando figurativamente. Dios va a mandar lo que Él necesitas en tu vida. En este caso Israel necesitaba a Gedeón. Y Dios les mandó al libertador. Pero note versículo 7, hermanos. Versículo 7 de Filipenses 4. No de Jueces, pero Filipenses 4, 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Ahí esa palabra Cristo Jesús, si la ven en el griego, es Yeshua. Yeshua viene de Yahvé, viene de Jehová. Es la misma raíz, hermanos. En otras palabras, la paz viene de Dios. Jesucristo quiere dar paz a todo ser humano, primeramente dándole salvación, segundamente cuando somos salvos, llenándonos de esa paz, para que nuestros pensamientos y corazones sean llenos de paz. Pero necesitamos orar a Dios, hermano. Amén. Es que, pastor, yo no tengo paz. Pues no hemos orado. Es que, pastor, tengo muchos pecados. Usted no sabe todos los pecados que yo tengo. Por eso ni ganas me dan de orar. Y cuando empiezo a orar, me siento un miserable, me siento un hipócrita y dejo de orar. Hermano, ve a orar, busca a Dios. Y Dios te va a mostrar pecado, te va a mostrar actitudes. Confiésalas al Señor. Purifica tu interior, purifica tu corazón, al punto de que vas a sentir una hermosa comunión con Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que orar, hermanos. No tenemos, que dice la Biblia, porque no pedimos. Y luego no tenemos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Salmo 55, 22. Vea lo que dice la Biblia, por favor. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Dice el Señor: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre, ¿qué dice, hermanos? Caído el justo. Echa sobre Jehová tu carga. Habla a Dios de tus problemas. Habla a Dios de los madianitas en tu vida. Háblale a Dios de los ladrones en tu vida. Háblale a Dios de los que atacan tu vida. Háblale a Dios de los pensamientos que te asedian. Háblale a Dios. Y Dios contesta, hermanos. Dios quiere que le hablemos. Número 3, tercer punto. Primer punto, hermanos. Los israelitas estaban en continua angustia y temor, y estaban en cavernas, cuevas, atacados. Segundo punto, los israelitas claman a Jehová
y Dios les manda a Gedeón. Tercer punto, Jehová le explica a los israelitas, por qué se pierde la paz. Hermano, se pierde la paz porque nos hacemos enemigos de Dios. Se pierde la paz porque nos hacemos enemigos de Dios. Fíjese lo que dice Santiago 4:4, hermano. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Aquí la escritura nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es que, hermanos? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué, hermanos? Perdemos la paz de Dios. No la paz con Dios. No perdemos la salvación, pero perdemos la paz de Dios. Es sentir de confianza, es sentir de gozo, es sentir de seguridad, ese sentir que nos da Dios de vida abundante, ese bienestar que empieza en el espíritu y que llega al alma y después toca en nuestro cuerpo, se pierde, hermanos. ¿Por qué? Porque si amamos al mundo, no estamos amando a Dios. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo paga sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, no améis al mundo. El mundo nos quita la paz. El pecado nos quita la paz. Obviamente Satanás nos roba la paz y quiere destruirnos por completo. Aquí vemos algo muy gráfico, muy claro lo que hizo Dios. Veamos al libro de Jueces 6. Versículo 1, fíjese lo que dice Dios de los israelitas. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y note, y Jehová los entregó en ¿quiénes, hermanos? Jehová los entregó a los madianitas. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Porque confiaron en sí mismos, porque se llenaron de rebeldía contra Dios. Por eso Dios los entregó a los madianitas y ellos perdieron la paz. Por eso se pierde la paz. Pero hermanos, Dios nos restaura la paz. Amén. Mira, hermano, es triste ser cristiano y andar pecando contra Dios. Es triste ser cristiano y andar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. No se puede, hermanos. No podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener una vida doble. El hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. No se puede, hermanos. Por eso esta tarde quizá Dios está diciendo, te está hablando, sal de la cueva, sal de la caverna. Estás siendo continuamente atacado. Los enemigos están tras de ti. Tú necesitas la paz de Dios. Estás hasta con depresión, necesitas de Dios. Yo te quiero dar la paz. Note lo que dice Proverbios 16:7, por favor. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Dice la escritura: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Fíjese lo que dice Jehová. Aún a sus enemigos hace que, hermanos, estar en paz con él. Esa es la paz. Cuando Dios hace a mis enemigos estar en paz conmigo. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, Dios nos entrega a los enemigos, a la carne, al mundo. ¿Por qué? Porque fuimos rebeldes, fuimos tercos a Dios, hermanos. Por eso el Señor quiere que cedamos al Espíritu Santo de Dios y no a la carne. Los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si nos sometemos a Dios, dice Romanos 8:1, ahí la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, solamente escúcheme por favor. Ahí en Romanos
8:1 dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuarto punto y último: ¿cómo es que Dios nos salva y nos da paz? Primer punto: los israelitas estaban en continua angustia y temor. Segundo punto: los israelitas clamaron a Jehová y Dios les mandó a Gedeón, les trajo al que los iba a libertar de la opresión para darles paz. Tercer punto: Jehová le explica a los israelitas por qué se pierde la paz. Cuarto: ¿cómo es que Dios nos salva y nos da paz? Primeramente, hermanos, Dios nos salva y nos da paz mandando siempre a un libertador. No podemos libertarnos a nosotros mismos. Tú no puedes libertarte a ti mismo de tu pecado, de tus debilidades. Tú no puedes libertarte de las cadenas del pecado. Tú no puedes salir de las fortalezas del diablo en tu vida. Necesitas a un libertador. Y el libertador, hermanos, si tú no has sido salvo, no has confiado en Jesús como Salvador, el libertador de tu alma, el que te limpia los pecados, el que te da vida eterna, es Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el libertador por excelencia. Romanos 5:1, note lo que dice. Aquí estoy hablando de la paz con Dios. Romanos 5:1, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Si no lo alcanza a abrir, escúchelo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios, hermanos. ¿Por medio de quién? De la fe en Cristo Jesús. Qué bendición es cuando una persona no es salva, hermanos, no tiene paz, está buscando algo, hay un vacío en su corazón, lo quiere llenar con otras cosas, pero se da cuenta que no lo satisfacen, que no le dan contentamiento. Hasta que encontramos a Cristo, encontramos la verdadera paz, el contentamiento, la satisfacción verdadera que andábamos buscando por años, pero la encontramos en Cristo. ¿Cómo es que Dios nos salva y nos da paz? Primeramente por un libertador. El libertador de libertadores, el Mesías, Cristo Jesús. En el caso de la historia bíblica fue Gedeón. Pero sabe, hermanos, también para que tengamos paz, Dios usa hombres. Dios usa hombres. En la historia bíblica de hoy, Dios usó a Gedeón, un hombre pobre, no tenía dinero, no era un hombre rico, no era un hombre millonario, era un hombre que no tenía nada en realidad, era un hombre pobre, pero Dios dijo: ve con esta tu fuerza, yo voy a ir contigo, yo voy a libertar a Israel. Dios usa hombres, hermano. Ahora, quiero mostrarle algo. 1 Timoteo 2, por favor, para que vea dónde voy. ¿A dónde va, pastor? Pues acá voy. 1 Timoteo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, por eso Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes. Porque si oramos por los gobernantes, de esa manera Dios va a usar a hombres para que tengamos paz. Dios nos guarda, hermanos, de dictadores, de caciques que vengan a gobernar en este país y nos esclavicen y nos persigan todo el tiempo. Dios quiere que vivamos, dice la palabra de Dios, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios usa hombres para que en este país haya paz. Por eso, hermanos, ora por los gobernantes. Ora por el presidente, ora por el vicepresidente, ora por las cortes, ora por los jueces, ora por las autoridades públicas, ora por los gobernadores, ora por los presidentes municipales, ora por las autoridades, porque es bíblico, hermano. Y los que pueden votar
vota responsablemente. Porque si perdemos la paz por un hombre dictador o un hombre liberal o un hombre radical, es porque gente votó por él y Dios lo permitió, hermanos. Finalmente Dios permite, pero Dios quiere que seamos responsables y estemos orando por los gobernantes y votando de acuerdo a principios bíblicos, hermanos. No votes por el que te da mejor económicamente. Eso no es lo importante, no es lo principal. Vota por el que está por la vida, por el que está por las libertades que Dios nos da, los derechos que Dios nos ha dado, hermanos. Tenemos una libertad. Tenemos derechos que nos han sido dados por Dios. Hermanos, si votamos correctamente, Dios quiere que preservemos esos derechos y tengamos paz. Por eso es bien importante que aprendamos, hermanos, a ser piadosos, orando por nuestros gobernantes. ¿Cómo más podemos tener paz? Volver a adorar a Dios. No es posible tener paz si has perdido tu rutina de devocional personal. No es posible. Si tú no pasas tiempo diariamente con Dios, no vas a poder tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es necesario. Si no puedes agarrar esa disciplina de todos los días pasar tiempo con Dios, leer la palabra de Dios, orar a Dios, traerle tus angustias a Dios, tus pesares, tus aflicciones y dejárselas a Dios y levantarte aligerado por la gracia de Dios y por la oración contestada, vas a batallar en la cueva, vas a batallar en la caverna, vas a batallar con los ataques y resentimientos y amarguras y rencores. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios, hermanos, para tener esa paz que Dios quiere que tengamos. Note lo que pasó en Jueces 6, versículo 18. Fíjense lo que hizo Gedeón. Jueces 6, 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, le está hablando al ángel de Jehová que se le apareció, que es Jehová mismo, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él se lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué hermoso, hermanos. El ángel de Jehová aceptó la ofrenda porque es Dios, y dice la Biblia que él tocó con el báculo que tenía en su mano la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, consumió la carne y los panes, y fue un sacrificio acepto a Dios, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que cuando nosotros leamos la Biblia todos los días, hermanos, cuando oremos, Dios toque nuestra vida y haga que la paz de Dios sobrepase todo nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, y nos guarde en completa paz. Necesitamos llenar este libro, hermanos, de los pensamientos. Necesitamos llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios. Porque si andas con pensamientos del mundo, pensamientos de la carne, pensamientos de la política, pensamientos del trabajo y tus problemas y las injusticias de la vida, vas a andar en aflicción y no tendrás paz. Fíjese lo que dice, termino con esto, Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice la escritura, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jehová Salom, Jehová nuestra paz. Y Dios, honestamente, yo soy el primero que reconoce que necesito la paz de Dios continuamente, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Porque, Señor, el mundo, la carne, el diablo quieren robar la paz de Dios en mi vida. Me llenan con estrés, me llenan con ansiedad, con afán, con temor. Me llenan, Señor, con pensamientos de inseguridad, todo tipo de cosas, Señor. Pero gracias por el libertador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias que Él nos liberta de todo lo que nos roba la paz, nos da seguridad, nos da protección, nos completa, nos da integridad. El Señor, tú nos das, Señor, vida en abundancia. Tú nos das también salud espiritual y, si es tu voluntad, física también. Señor, gracias porque tú eres bueno y podemos esta tarde alabar y glorificar a Jehová Salom. Jehová es paz. Gracias porque, Señor, tenemos la paz más allá de una ausencia de conflictos, más allá de una guerra entre países, más allá de ruido y más allá, Señor, de que hay mucha ajetreo en un lugar. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios. Ayúdenos a tenerla todo el tiempo, todo momento, ser llenos del Espíritu Santo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos.